Es un gusto que esté con nosotros Jorge Armijo, él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado de la República. Con él vamos a hablar en esta ocasión de lo que está sucediendo entre, por lo pronto, una guerra verbal entre Estados Unidos y Corea del Norte. La pregunta que todos nos hacemos, o muchos nos hacemos, es, bueno, ¿esto podría llegar a un conflicto armado entre los dos países? Gracias por estar aquí. No, Bienvenido encantado. Nuevamente. Muchas gracias, como siempre. Bueno, pues en un primer momento yo creo que hay que entender las dos posturas, ¿no? Por un lado, el caso de Donald Trump, que si bien con sus declaraciones ha mostrado que no tiene realmente una estrategia frente a Corea del Norte, incluso tratándose de los secretarios de Estado, que han tratado un poco de equilibrar esos pronunciamientos, pues nos dejan ver que no existe tampoco una estrategia y una coordinación muy coherente en lo que es la diplomacia estadounidense hacia Corea del Norte. Por el otro lado está el tema de Corea del Norte. Sabemos que es un régimen con factores muy particulares. Y bueno, la ideología Juche, que es lo que le da sustento a este régimen, pues tiene dos aspectos muy relevantes que nos permitirían entender la posición de Corea del Norte. ¿Por qué no se ha flexibilizado? Por un lado está el tema de su autoeficiencia en términos ideológicos, que limita mucho esa cooperación con otros países. De ahí su aislamiento y que pues mantiene una relación muy estrecha con China, ¿no? Su principal aliado en la región. Y por la otra parte, su política de autoseguridad. Ese mecanismo de ir desarrollando un programa nuclear le permite mantenerse completamente seguro en la región ante cualquier intento, como ellos lo llaman, de invasión imperialista. Claro. De ahí entendemos cuáles son las dos posturas, ¿no? Ahora, estas dos posturas que dejas muy clara cuáles son el juego, al menos entre las relaciones internacionales, podríamos considerarlas como un juego de artificio. Es decir, estas voces, tanto del gobierno de Corea del Norte como de Estados Unidos, son palabras que van a caer en sacos vacíos. Bueno, yo no lo dejaría tanto así, sino más bien entendería cuál es la postura de Estados Unidos, cómo ha tratado de manejar la situación. Ciertamente Donald Trump, como hemos venido viendo, ha tratado de utilizar otros medios, otros recursos, por el lado de la diplomacia también, para presionar un poco a China, porque sabemos que para resolver este tema hay dos vías, ¿no? La negociación o, en su caso, un conflicto armado. En el caso del primero, pues China está mucho más apegado a lo que son las instituciones internacionales. Ahí lo vimos cómo fue el papel que desenvolvió recientemente en el Consejo de Seguridad. Es un logro para Donald Trump que pocos esperaban el que haya logrado un consenso amplio en las medidas contra Corea del Norte, que bueno, ya se había dado antes, sin embargo, pues no era de esperarse en ese sentido. Sin embargo, para que dichas medidas tengan cabida y realmente sean un medio para resolver las hostilidades, pues China tiene que poner todo de su parte. El ministro de Relaciones Exteriores de China ya dijo que intentará, o más bien que China va a adoptar al 100% las medidas que son meramente comerciales, impactan tienen un gran impacto a la economía de Corea del Norte, pues se traduce más o menos en $1,000 millones de dólares, lo que le impactaría esto en términos económicos comerciales. Y si China no lo cumple, que es prácticamente el comprador del 90% de las exportaciones de Corea del Norte, no tendría un impacto. En caso de ser así, pues sí veríamos una merma en lo que es el sustento del sistema político norcoreano. Claro. En este momento, Jorge, contextualizando a Corea del Norte es una incógnita, ¿no? Así es. Nadie sabe realmente el valor no quiero decir el valor, la fuerza militar que realmente la tenga, porque
es un territorio al que nadie puede entrar prácticamente. Y están dos bravucones en el poder, que es Donald Trump, que es un bravucón, y el señor Kim Jong-un. Sin embargo, ayer, por ejemplo, se dijo, o antier, que en el caso de la moneda mexicana había tenido una repercusión lo que se está viviendo en este momento en la guerra de declaraciones entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Es decir, ¿sí tiene implicaciones para el mundo lo que está ocurriendo en este momento entre los dos países? Por supuesto, ciertamente generan incertidumbre porque estamos viendo cómo, por un lado, Estados Unidos ya se está preparando, particularmente en Hawái, ya están habiendo ejercicios que no se habían visto desde hace mucho tiempo. Por el otro lado, el anuncio de un plan para un posible ataque por parte de Corea del Norte en Guam genera hostilidades en toda Asia, en la región. Un centro financiero muy importante, lo que también tiene repercusiones en las bolsas. De ahí que pues, muchos empresarios, yo creo que se ponen a pensar, bueno, ¿cuál sería el escenario en un posible conflicto? Sin embargo, yo pensaría que todavía no hay que verlo de esa manera. Es meramente medidas persuasivas por el momento, pero no hay que descartar, por supuesto, en ningún momento que esto pueda escalar, ¿no? Correcto. Ahora, ¿por qué se ha enquistado tanto el tema de Corea del Norte? Es decir, hace rato hablabas de un factor que es China, que está de alguna otra forma como aliado. Pero China es un país que se ha diversificado, sigue, bueno, tiene un buró político muy horizontal, muy vertical más bien, con el Partido Comunista Chino, pero ha abierto su economía, es un país que cualquiera puede ir. ¿Por qué tanto miedo a generar una mayor presión internacional en conjunto, en bloque, hacia Corea del Norte? Se ha hablado de que hay hambrunas, se ha hablado de que es un país completamente, una sociedad en represión, un gobierno totalitario, en fin. ¿Por qué la comunidad internacional no se ha movilizado tanto al respecto? Justamente tocas el tema que en mi perspectiva es central. El tema China es clave porque ciertamente es zona de influencia para China, Asia-Pacífico, particularmente Corea del Norte, que es un país vecino en la frontera norte. A China le preocupa dos cosas, yo lo diría así. Por un lado, mantener la estabilidad en Corea del Norte se traduce en estabilidad en la frontera norte de China, lo que en su momento pues, le garantiza cierta continuidad con sus políticas. Por otro lado, Corea del Norte representa una fuente de recursos minerales muy importante para China, lo cual le permite mantener su crecimiento, que hasta el día de hoy ha sido sostenido, ha disminuido, pero sigue siendo a niveles muy altos en comparación con muchos países del mundo. Y eso también representa una estabilidad política. Ahorita China se encuentra en un momento de transición política. Ciertamente su presencia a nivel global ha aumentado, por lo cual tiene que seguir abonando a ese prestigio que es cuestionable en muchos aspectos. Y hay que tomar en cuenta que próximamente este año se va a celebrar la Asamblea Nacional del Congreso del Partido Comunista Chino, donde se jugará la permanencia del poder de Xi Jinping, donde se va a tener que consolidar y eso nos va a ayudar a reforzar la presencia. Jorge, brevemente, ¿y cómo es nuestra relación? ¿Cómo es la relación de México con Corea del Norte, por ejemplo? Porque no tenemos idea cómo sea. Sí, es complicado. Bueno, en principio hay que tomar en cuenta que uno de los principales socios para México en la región es Corea del Sur. En esos términos, bueno, México mantiene relaciones estables con todos los países que reconoce y que son parte de la ONU. Sin embargo, pues hay que saber que no existe realmente un intercambio importante por las mismas características del régimen en Corea del Norte. Sin embargo, las relaciones son estables y, bueno, se tiene embajada en ambos países. Se tiene embajada, esa es la pregunta que te iba a hacer. Pues muchísimas gracias Jorge Armijo, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque. Gracias por compartir con nosotros pues este tema coyuntural en las relaciones internacionales. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.